Y además terminamos de cantar el Rucio Moro, porque yo era la segunda voz de José David. Ajá. Y llegó... El Rucio Moro no tiene segunda Ah, voz. bueno. Las obras del grupo estaban en latín. Pues yo le dije a Dios, venga, es que en latín no importa. Hagamos una cosa. Yo de latín, sí. Mi latín de boca del Pauto sí regular. No sé si cuál y pauteño, pero latín no, hermano. Eso no me lo dieron en el colegio superior. Vine a hacer los primeros mundiales de coleo. Yo hice televisión para el primer mundial de coleo de Eduardo. Entonces, ojalá, atrapa. Entonces, ahí me dijo, mire, hermano, yo soy el gobernador del Meta, que me encanta su trabajo. Vamos a trabajar. ¿Cómo se llamaba el chofer de la leche? No, Era tampoco. Henry, el hijo mayor. Y Henry existirá todavía, a ver si Sí, se claro. Henry. Bueno, pero a propósito de, Sí, de yo performance, quiero- sí. que pase el 4. Que pase el 4. Que pase el Pase sinvergüenza. desgraciado. Vean. Pintar el sol más bonito que cobija mi llanura. ¿Y usted también ya dice capibara o sigue siendo chivino? Bienvenidos a Vacilándola Directo y con Sabor, esta cita que tenemos cada semana con todos ustedes para presentarles personajes chéveres de distintas categorías que siempre pasan aquí por nuestra sala, donde nos acompaña Dianita también. Dianita, muy buenas. Fernando, muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy contenta otra vez de estar aquí. Bueno, Cada grabación para mí es una experiencia chévere. religiosa. No, religiosa no, pero sí muy chévere. Bueno, ¿cómo te ha ido? Muy bien, gracias. La familia, los niños. Todos muy bien. Qué chévere. Ujú. Hoy traje asistente y todo, Sí, familiar asistente. la y todo. una asistente, muy divertido tenerla. Ujú. Sí, me encanta traerla. Tiene a sus estas cosas. detallitos, pero bueno, ahí la aguantamos. No, pero además para que aprenda de todo esto Sí, claro, que hacemos, para porque que- la gente mira aquí el contenido así por encimita, pero no sabe el detrás de cámaras de todo esto. Oigan, pero a propósito del tema, vea, voy a hacer acá un video Hágalo, hágalo. de cómo todo el reguero que hay. Todo el detrás. reguero que hay detrás de todo esto. Ustedes ven una cosa acá. Las poses que hace allá Chévere, Leonardo ah. tratando de ubicar las Leo cámaras. ya está sudando, Total. pero para llevarles a ustedes estos 20, 25 minutos, media hora, pues es un despliegue importante que Con se trasteo hace. y de todo. Cámaras, micrófonos, luces, cables, una cantidad de cosas. Pero bueno, es lo que nos gusta hacer, es lo que nos apasiona y compartir con ustedes. Estamos de nuevo acá en Ópticas con Visión, en otro set. Aquí siempre nos va bien. Sí, aquí siempre nos va Estoy que bien. espero la comidita. Ya hay tintico, esperamos el resto de cosas que pasen por acá. Y pues ya estamos acá con nuestro invitado, Dianita. Sí, Y, señor. y a este invitado yo le quiero hacer una presentación que, esculcándole su vida, stalkeando por ahí en redes sociales Ajá, y tal, sí. yo encontré una cosa que escribieron en El Tiempo el año pasado, en septiembre. Ah, bueno. Y hay una parte que me pareció chévere y dice, le hace contrapeso otra voz, nacida en bocas del Pauto, mucho más joven que el Topo, un criollo que lleva la cantata y la narrativa galopando en sus venas Uf. y que gracias a su formación académica se convirtió en todo un especialista de la narración. Se trata de José David Oropesa, digno representante de una nueva generación de comunicadores que dominan el verso y la animación, bien sea desde una tarima, un caballo, un árbol o un palco. Uf. José David, Bienvenido. esta es la presentación, hermano. Se dieron, creo yo. No, bienvenido, bien. Oiga, me Gracias. pareció muy interesante Chévere, esta ¿no? presentación presentación que le hicieron gracias. en una nota que publicaron, no sé si en El Tiempo o en Ya no 7 días, Ya no 7 días. Ya no. donde hablaban de usted y del Topo como unas voces multifacéticas de la cultura llanera. Sí, yo creo que es el producto de eso, ¿no? De la vida de uno, de la pasión de uno. Nos citaron,
además que fue el relanzamiento de la revista ok. de Ya no 7 días, de la casa editorial El Tiempo, y nos fuimos a una finca aquí muy cerca de Villavicencio a hacer esto, a conversar, a dialogar con Jairo Solano Sarmiento, el topo que todos conocemos, y por supuesto que ese día fue muy agradable porque hicimos memoria, no hay cosa más lindo que hacer memoria. Dianita, José David Oropeza, yo no sé si tú has compartido en alguna oportunidad con José David. Sí, pocas veces, pero sí hemos tenido la oportunidad de compartir. Pero José David es un hombre de esos buenos conversadores con los que uno se sienta y todo el tiempo ya hay estábamos historias. aquí antes de empezar a grabar conversando. Sí. Yo estaba que le sacaba información No, y preguntándole Con cosas. José David, yo le digo que es un llanerólogo, Llanerólogo, sí. porque ese es el título que yo le Sí. puse a José David, porque es un Narrador hombre... de historias tremendo y relatos compromiso. llaneros. Claro, Así ese es un compromiso grande que además está a la altura de lo que usted ha hecho, Sí, yo sí. creo. A la altura de esa presentación que usted acabó de hacer. Exacto. Totalmente. Yo creo que José David es de esos personajes pues que ya son como una insignia también Sí, de la cultura de llanera. la cultura llanera. Bueno, pues muchas gracias. Sí, no, pues, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué es lo que hacemos? Contar nuestras vivencias, Sí. ¿cierto? Ya son 58 años viviendo en este planeta. Y Empezando a vivir. empezando a vivir. Por eso no soy tanto el relevo generacional, ya vamos entrando. Pero pues digamos, yo creo que la clave es tener dos formaciones. Sí. La formación del llano de la sabana, que yo le llamo la universidad de la sabana, del llano del Orinoco, y la formación académica. Sí, la profesional. Sí. Porque además, perdón, Pues- es periodista y locutor, ¿no? Sí, así es. claro que sí. Así es, yo soy José David es también del glorioso Ah, ¿sí? Colegio Superior de Telecomunicaciones claro. Ah, de allá y también. del somos. externado, de la comunicador universidad. del El comunicador del Así es. externado, sí. Entonces sí, eso es lo que cuento yo en la radio y transmito eso. Entonces eso tiene la fuerza de la vivencia, ¿verdad? Entonces los detalles, ese tipo de cosas. Porque los Oropeza, por naturaleza, somos muy buenos conversadores. Tener la palabra... Eso es de familia. Sí, Tienen claro, el don de la palabra. Tenemos el don de la palabra y tener la palabra entre la familia Oropeza es un complique. Cuando nos reunimos. Venga, porque, ve, porque una todos vaina. quieren hablar. Oropesa se reunía y empezaba, pida la palabra, a ver cuál puede hablar primero en Así familia. es. Las reuniones familiares deben llevar moderador. Sí, definitivamente sí. Y la moderadora principal es mi madre, doña Ana Luisa Oropeza, que es Doña una Luisa. matrona. Que, ¿Ella vive allá en Bocas del Pauce Eh, todavía? Sí, vive allá y acá. Ella todavía tiene 87 años, pero es un roble. Entonces, un saludo desde aquí a mi gran mamá. Fernando Oropesa acaba de tocar un tema. Yo lo tenía preparado para más tarde, porque ¿sí? yo también lo stalkeé y miré cosas. No, pero eso sí yo ya lo había visto antes, y es que le rinde mucho homenaje a su mamita, y lo he visto en publicaciones, o sea, Ah, ¿sí? sí. Y yo digo, además, qué suerte y qué cosa tan linda tener esa mamá todavía. Y en los comentarios leía eso, o sea, como la satisfacción de, todavía tienes a tu mamá. O sea, ¿qué se siente uno ya está tener a la mamita todavía? Y además que se ve Un roble. enterísima la señora. Doña sí, Ana así Luisa. es. Un privilegio muy grande. Mi mamá fue una mujer que nos formó a 7 muchachos. 7 muchachos y sola, porque ella, digamos, fue una mujer que quedó huérfana a muy temprana edad. Y pues de alguna manera como que la misma situación la llevó a ser muy independiente, muy Muy ella. fuerte. Y era prácticamente la líder de sus hermanos, ¿no? Mi abuelo falleció, posteriormente falleció mi abuela, y pues no los conocí yo. Y entonces ella hizo el trabajo sola, y por eso me rinde tantísimo respeto y tanta Sí. admiración y tanto amor por ella, porque realmente ella para mí es una heroína. Y yo Una doña leía, Bárbara. y yo leía en los comentarios, tiene que ser una mujer muy especial, porque todos los comentarios eran cosas muy lindas para la señora Ana Luisa. Sí, Y yo claro. decía, ella debe ser, y todos no eran de familia, sino de amigos, de gente que se veía como que la conoce. Yo decía, esta señora tiene que ser una mujer muy especial. Yo creo que se refiere a ahora que fue Semana Santa, fui a visitarla con los muchachos. Y entonces nosotros tenemos, ella tiene un pedazo de tierra, Sí. digamos, de donde vive. Digamos, ella vive en Bocas del Pauto, entonces al cruzar el río quedamos en la finca. Ok. Entonces nos fuimos a mirar el ganado y eso. Y me echó una historia fantástica que es increíble, que es que ella tuvo ganado gracias a que se encontró un reloj. Un día iba por un camino, encontró un reloj que alguien se le había perdido, Sí. y lo agarró, bueno, lo limpió, se lo llevó y lo mandó para Villavicencio a que se lo arreglara.
Y en efecto, el reloj vino a Villavicencio, regresó y se lo puso un día. Y una prima, que tenía más plata que ella, le dijo, véndame el reloj, Ana Luisa. Véndame ese reloj. Véndame el reloj, Ana Luisa. Bueno, insistió tanto que ya dijo, bueno, chica, le voy a vender el reloj. Me da una vaca parida por el reloj. Y la señora le dio la vaca. Pero además, buena Le dio la vaca, negociación. pero no le dio el becerro. ¡Ah, qué madre! Ella le entregó, y ese ganado que yo mostraba ese día, es parte de esa cría de ganado que ella tuvo. Ahí viene cómo puso la vaca la señora. La relojera. La relojera. No se podía llamar de otra forma. Todavía tiene unas 60, 70 reses Pues de sí, esa uy. vaca. Entonces es una ¿Y eso muestra- hace cuánto fue? No, pues ella tiene 87 años, me imagino que para la época tenía unos 20, hace 60 años, 70 años. La cantidad de historias que tienes que tener. Pero vea la Con ese disciplina. recuerdo de tu además, y mamá. la- Disciplina, o sea, la enseñanza intrínseca que está en eso, pero además, ¿cómo le digo? Nosotros llegamos a tener unas 350 reses de esa misma raíz. De esa misma, y- de la y vea, relojera. Con una solita y... Sí, todavía tiene como unos 60 reses. Todavía tiene. Y ella ama su ganado. Y muchos nos dicen, véndale la finca a su mamá, llévesela para ya, o ella ya hizo su trabajo. No, traerla no. es sacarla de su nicho, Sí. sacarla de su entorno, de Eso su es felicidad. cortarle sus raíces. Es matarla en Claro. Totalmente. Entonces por eso ella vive allá, todos los días hablamos, hacemos videollamadas. Ayer andaba feliz porque había ido una comisión a visitarlas allá, a llevarles algunas ayudas a quienes se inundaron. Entonces fue y de una vez cogió un micrófono y cantó. Entonces fue la sensación. Andaba vestida con su gata roja y con mucho garbo, lo que ustedes dicen. Es Definitivamente, Sí, ella se el arte ve- también viene en las venas. Sí, claro, claro. claro, eso es genético. Total, porque es que nuestros ancestros son venezolanos. Es europeo. El europeo, eso le iba a decir, el oropesa, ¿de dónde es? Del Guárico, imagínense. Ah, Del Guárico, sí, mi madre me dijo que la abuela de ella le había dicho que cuando decidieran ir a Venezuela fueran al Guárico y al Apure, que allá estaba la familia. y esos oropesas llegaron que por Casanare, Albichara. Llegaron por el Arauca unos, cuenta la historia que unos por el Arauca, otros llegaron por el Meta. Ramón Oropesa, que era familiar de mis antepasados, eran primos. El dueño de Matepalma, el que habla la vorágine y todo esto, don Ramón Ajá. Oropesa, que fue dueño de Medio Casanare, se vino cuando, dicen que cuando Juan Vicente Gómez, allá en Venezuela, que era un hombre dictador, dijo, el único ganadero en Venezuela soy yo, y el que no esté conmigo es mi enemigo, y recojan y váyanse los que no quieran, porque si Los que no. los voy a, como todo dictador, los voy a expropiar. Y entonces esta gente se vino, por eso ellos venían con sus sables, con sus chispunes y sus vainas de guerra. Ajá. Vinieron con sus familias, Protegiéndose. con su ganado, Ujú. porque estaban en Claro. plan de defensa. Y claro, abordar un nuevo país, migración, ¿cierto? Por primera vez eso implicaba una cantidad de situaciones. Esa gente vino, dicen que Ramón entró por el río Meta, el Orinoco Río Meta. Cuenta la historia que desembarcó una cría de ganados ahí por el Pauto, por Bocas del Pauto arriba, un lugar que se llama Cafifí, buscó rumbo al Pavón y llegó a lo que más adelante se llamó Matepalma, que era el hato madre de este señor. Y ahí Obviamente, se establecieron los oropesas. ahí se establecieron y otros vinieron de Arauca y se establecieron en Caño Chiquito. Hay un hato muy sonado que se llama Agua Verde. Fue don Benito Pérez y don Benito Pérez jalonó a los familiares de mi mamá, que eran 3 hermanos, y todos trabajaban, todos eran familia, digamos. Y pues obviamente prosperaron muchísimo porque esas sabanas eran inhóspitas, Claro, inhabitadas, nada, no había sabanas nada. Por inundables. explorar todo. Entonces esa gente se instaló ahí. Fueron muy berracos, debo decir, porque no es fácil, ¿no? Claro, llegar así. Llegar nada. a donde no hay carreteras, no hay comunicación. Sí, sí, Esa es gente- complicado ahorita. Sí. Que ¿Cómo es se Imagínense tiene en esa ese imagínense tiempo. en esa- Entonces de ahí viene, digamos, las raíces de mi mamá y pues ella sí, honor y gloria todos los días. templada, una señora. Claro, Raca. nos crió con 3 cosas. Comida, amor y fuete. Rey. Ah, esa, nos es exigía. esa era la combinación perfecta. Claro. Tenía una fórmula mágica. Esa era la que funcionaba. Éramos los 7 y decía, bueno, por uno pagan todo. Uy, sí. Claro. Y salía y se iba. Pero es que las Eso lo- mamás de eso esa lo época, vivimos sí, yo varios. también lo viví. Entonces, sí. el más chiquito no haga eso porque mi mamá nos pega. Tocaba controlarlos así entre Claro, todos. una Sí, forma. era verdad. Y así lo hacía. Cuando uno le embarraba, los agarraba. Entonces me castigaba a mí y decía, ayúdeme a coger el otro. Entonces los dos iba sumando. Era fantástico. Había que ayudar, porque yo Claro. no podía quedar solo Pues yo ya con, uno decía, con como el remo. a mí me jodieron, Pues entonces que usted también que lo también, joda. porque- Que y además también uno joda. de niño era
re malo con los hermanos, Sí, ¿cierto? claro. Si a uno le daban, no, que le den también a él. Claro, porque- eso era igualitario, por partes iguales. Oiga, José David, pero bueno, ustedes ya supimos por dónde llegaron los Oropesas, pero este Oropesa, ¿cómo llega al Meta? Usted, digamos, tiene una historia también muy particular, porque usted llega por allá como en el gobierno de Luis Carlos Torres, seguramente, y empieza a tener ya como un escenario más amplio acá en el Meta. Sí, realmente. Lo que usted ya hacía en el Casanare, por supuesto. Sí, claro, no, yo me crié, digamos, en Trinidad, un poco en Bocas del Pauto, y luego pasé a estudiar a un establecimiento educativo de los curas monfortianos, el padre Teo, que era holandés y tenía lo que llamaba la misión de la paz. Estudié 2 años. Luego me vine a Santa Rosalía, ahí estudié hasta 9º grado, y me echaron por revoltoso, Por juicioso. Sí, sí. Era buen estudiante, pero siempre estaba... Indisciplinado. No, eso de que, venga, ¿dónde está el comisario que no viene a ayudarnos? Oiga, la comida, mejórenla. Usted llegó a armar sindicato allá. Claro, y hice un paro de 1 mes, entonces me dijeron, venga, viene el comisario que era Elías Hurtado, se reunieron y dijeron, bueno, este muchacho no va el otro año por ponerse en esta. Por fascineroso. Claro, por fascineroso. Fascineroso. Con tan buena suerte que llegó una tía, mi tía Elcira, que en paz descanse, ella y mi tía Mélida, por la línea de mi padre, y ella llegó con un formulario bajo el brazo. Ni me conocía, entonces le dijo una amiga, oye, aquí está el hijo de la señora Ana Luisa, que es hija de mi hermano, es hijo de mi hermano. Sí, fueron y me buscaron en el colegio. Mi hijito, ¿cómo le va a una señora vestida como una monjita de blanco, lo más de linda? Y me dijo, hijo, ¿se quiere ir para Bogotá con nosotros a estudiar? Uy. Y yo que no tenía cupo, no dije nada, dije, claro, tía. De una. Y entonces me sacaron de la primavera, o sea, yo fui a un acto donde mi tía Mélida, la otra tía, esta me mandó para donde mi tía Mélida. Y de allá nos pusimos a trabajar, mi tío Luis Silva, que en paz descanse también, un gran señor, fue el papá que lo tuve, y me enseñó muchas cosas que me faltaban del llano, como el azar, como sacar carne, pelar una res, todo eso me lo enseñó él, pero como un papá jovial, no con el castigo, sino a las buenas. Sí. Y después me montaron en un avión en la primavera avisada y me bajaron en Bogotá. Imagínense el desarrollo. Semejante salto tan... Hago esta historia para contarles cómo llegué al departamento del Meta. Sí. Yo había venido en una falca con un viejo llamado... ¿Una falca qué? En una falca ¿Qué es una sí? embarcación grande que venía por el río Meta. Ah, ok. Venía repleta de envases de cerveza de don Polo Covaleda, un señor que vivió en Santa Rosalía, fundador de Santa Pero Rosalía. además me sorprende mucho Oropesa que se acuerda de 57.000 nombres. Imagínese. Don Polo Covaleda nos mandó con su chofer de la lancha y sus hijos a ¿Cómo se traer- llamaba el chofer de la lancha? No, Era tampoco. Henry, el hijo mayor. Y Henry existirá todavía, a ver si Sí, se claro. Henry. Entonces nos mandó a traer un viaje de base a Puerto López. Esa fue la primera vez que yo salí a la O sea, civilización. usted llegó en un ¿cómo se llama? Falca. En Una una falca de envase a Claro. Puerto López. Bajamos esa vaina, repletamos otra vez eso de cerveza y para abajo. Con tan mala suerte que en la mitad del camino se nos acabó la remesa. ¿Sabe qué hacíamos? Nos bajábamos en las playas a coger huevos de gaviota. Huevos de gaviota llevábamos y comíamos porque eso era en el verano y la falca se encallaba y duraba mucho tiempo y no Sí. cumplíamos con las jornadas. Sí. Entonces llegamos flaquitos allá. La dieta perfecta. Bueno, ¿Y entonces... pescado? Pescado no, porque Alguito, no llevábamos nada. anzuelo, no llevábamos anzuelo, pero nos divertíamos porque estábamos muchachos. El dato fue que de esa historia para decirles de dónde salí hacia Bogotá, y luego entonces ya yo terminé bueno, me puse a estudiar, yo quería ser piloto de helicóptero. Ajá. ¿Tenemos tiempo para contar esa historia? Sí, hágale. Sí. Bueno, eso, el piloto de helicóptero, ¿de dónde me nace? Yo estaba estudiando en Santa Rosalía cuando un día un helicóptero. Esa vaina para nosotros llegaron los extraterrestres, ¿no? Ay, Una nunca cosa- antes vista. Lo único que nosotros escasamente escuchábamos era música en una grabadora de cassette y las radios sonoras que llegaban, las Sí, radios sí, que llegaban la de onda que Venezuela. alcanzaba a llegar. Y Caracol Radio, que tenía el viejo Polo Covaleda, un radio internacional así de grande, y lo ponía para todo el pueblo. Ajá. Entonces, Él les última compartía hora, ahí la Caracol ahí, entonces las voces de Gustavo Niño Mendoza, y yo ya estaba orejeando la joda. Sí. Entonces están, y llega un helicóptero. Pues era una empresa, una compañía petrolera que iba a explorar, ¿Qué lleva? entonces tomaron como sede el municipio de Santa Rosalía. No, y eso tuvo Yo que salí haber corriendo, sido... y esta vaina que es, y allá metido en la curiosidad. para allá y para acá. Y bueno, y el helicóptero salía hacia Guanapalo y volvía de Guanapalo, y bueno, y el empuje que tiene esa vaina, ¿no? Entonces un día, esa vez yo no estaba interno, sino que tenía una bicicleta esa de doble barra y me iba para donde mi prima,
¿cómo era que llamaba mi prima? Se me olvidó. Ay, bueno, jodas. Martina, Uy, no. Martina. Mi prima Martina, y venía a estudiar. Y un día me dijo Martina, un día como hoy, me dijo, primito, vaya y cómprese un hueso para el caldo. Y yo me drogué a las 4:30 de la mañana. Veniendo de allá para acá, en la entrada del pueblo estaba la zona de tolerancia. Ajá. ¿Cómo se llama hoy? ¿Cómo es Las zonas lúdicas. Las zonas O chongos, que se conocen. más conocido como chongo. Él no lo quería decir, pero Claro, bueno. claro. Zonas lúdicas. Qué bonito Acá son nombre. zonas lúdicas. En los pueblos son Lugares los de chongos. entretenimiento. Los chongos, claro. Lugares de entretenimiento. Bueno, pues cuando yo iba entrando al pueblo, miré hacia allá y había un señor, un piloto de helicóptero. En el con chongo. todo su uniforme. No, con ya sus- había salido. Ah, ya había salido el chongo. Sí, quería irse y iban a ser las 5 y el tipo andaba en una fuma que no se podía tener. Y revolcado porque a la entrada del chongo se había hecho una batea y eso tenía barro. El tipo estaba vuelto un marrano realmente. Y de pronto me volteó a mirar y me dijo, ayúdeme. Yo dije, ¿yo cómo le ayudo a este señor? Entonces le metí la cicla en reversa y él se agarró de la parrilla. Y así me lo llevé hasta el campamento. Cuando lo vieron sus amigos lo agarraron y yo vi hasta que le pusieron el chorro con una manguera, como el que lava un carro. Claro. Y porque claro, con los uniformes y con todo eso, y el tipo lo iban a echar, o sea, yo no sé decir, no lo echaron, por supuesto que no lo echaron. Pero eran pilotos civiles. Pilotos civiles de una empresa llamada Helicol. Ajá. Unos, ¿cómo se llama? Helicópteros ejecutivos muy bonitos. Entonces lo que pasó fue que, bueno, yo dejé al tipo y me fui a buscar mi cable y me devolví, común y corriente. Como a la semana yo iba para el colegio y el tipo venía y me reconoció. Me dijo, venga. Venga para acá. ¿Cierto que usted fue el que me ayudó el otro día? Le dije, sí, señor, sí, capitán. ¿Y cuánto le debo? Le dije, no me debe nada. ¿Pero cómo así? Usted me salvó la vida. ¿Cuántos años tenía usted ahí? Tenía tal vez unos 17 años. Ah, bueno, ya estaba volantoncito. Sí. Entonces me dijo, no, yo tengo que recompensarle con algo y me echó un billete en el bolsillo. Le dije, bueno, muchas gracias. Y entonces yo me fui. Ese día empanadas para todo el mundo y bueno, toda la vaina. Que gastó ahí. Billete. Con el tiempo me lo encontré, le dije, capitán, le voy a pedir un favor. Me dijo, ¿cuál será? Dije, ¿cómo le parece que usted está volando por encima de mi casa? Por encima de mi casa. Ustedes van a Miramar de Guanapalo y usted está parando con Ojima en la casa y yo cumplo años, era para 1 de agosto. Yo cumplo años pasado mañana, capitán, y mi mamá me mandó una carta que me tiene un marrano frito y unos quesos y unas vainas. Yo quiero ir, ¿usted me lleva? Pucha. Imagínate que dijo el piloto. De una. De una, hermano. El man estaba en deuda con usted. Claro, me dijo, vengas, hermano, tal día, al otro día. Nos vemos allá en el helipuerto, ustedes ya conocen, ahí nos vemos a las 5:30 de la mañana. ¿Y eso por tierra cuánto era? Era por agua. Ah, ok. Era por unos agua. 40 minutos por agua. Siempre. Pero pues valía, no había que pagar un Claro. expreso. Ah, sí. Bueno, claro. O sea, no era como que te llevaban así No. ya. Y la, No, y y la eso llegada de Oropesa en el tocaba helicóptero. llamar No, y una cosa es llegar uno por el agua y otra en el Pues, helicóptero. Y en esa época. Ese- ¿Y qué pasó entonces? Pues entonces el tipo me citó a las 5:30, yo llegué a las 3. Por si despachaba. Casi que dormía ahí. Cuando llegó el tipo y habló con el técnico, se subieron, limpiaron el helicóptero, le quitaron ahí unas cosas y yo allá mirando. Sí, señor, prendieron. Obviamente, era la primera vez en un... Era la primera vez yo en mi vida había volado. ¿Y no te Bueno, daba miedo o algo? Pues no, claro, la ansiedad, yo estaba así. adrenalina tan Cuando verdad. el tipo prendió, levantó el helicóptero, lo movió, y el otro le hacía señal y el tipo me dejó. Ese yo. Ya, Este marica me hizo con él. Me llevaron. Yo dije, no, esto no fue más que una ilusión. se manchó. Cuando se posó, abrió la ventanita y me dijo, Hágale. Uy, no. yo ya me habían dicho que la vaina del helicóptero tenía que ser por delante. Ella Sí. tenía el briefing listo. Era esa. Ahí vine, me abrió de copiloto. Siga, ¿cómo está? Me sentó, amárrese aquí, tome estos audífonos, justo con micrófono acá. Wow. Fue la primera vez que usé audífonos. Oprima este botón para hablar y suéltelo para contestarle. Bueno, muchas gracias, muy bien, nos vamos. Y se encumbre esa madre bicho como que íbamos para el sol, dijo Rafael Martínez. Claro, eso fue una cosa extraordinaria. Eso me explotó la cabeza y yo miraba el ganado chiquitico, las casas chiquiticas. No, claro. Cuando estábamos arriba, dijo, bueno, ¿dónde es que queda su casa? Le dije, espere un momentico, papi, no me vaya a decir que usted no sabe, porque yo no puedo llegar al otro lado con usted, me dijo. Sí, claro, lógico, sí. Sí, señor, espere, porque claro, la realidad se... Ya, ve desde arriba es otra los espacios son cosa. así. Sí, Otra total. perspectiva. Allá está la casa de Daniel Gualdrón, la Bretaña, me vine, aquí es, capitán, yo Ahí íbamos vivo por yo. encima.
Entonces se fue para allá y se vino y se posó en el paradero. ¿Sí? Yo llegué cual estrella de Hollywood. Todo el mundo te vio ¿Cierto? bajarte de ese El helicóptero. paradero donde llegaban los carros. ¿O Claro, qué? el paradero es la parte frontal de la finca. Ah, Es un limpio. Y estaba ahí, un helipuerto natural. Además fue una Llega. entrada triunfal, un Pero aterrizaje claro, triunfal. se Y posó. nadie sabía. Nadie sabía, mi mamá casi la mato No, por el muchacho, tema del tan bravo. helicóptero. Llegué, me posé, mi mamá salió. Las vacas ese día no dieron leche, echaron la cola al hombro, reventaron los asustaron. alambrados, las gallinas se fueron. Yo me bajé y me fui, me dijo el piloto a las 5 lo recojo. Ah, Listo. eso era con Con reguete. reguete. Ida y regreso. Madre, VIP. Sí, señor, se levantó el man y se fue a hacer su vuelta y yo llegué a mi casa en helicóptero. Y en efecto, por la tarde me recogió. Y Pero imagino además que me salieron imagino la todos. gente, exacto, llegó o sea, extra. Obvio, ¿usted qué hizo? ¿Cómo hizo así? usted? Entonces me tocó echarle toda la historia y por supuesto fue un día súper especial. No, eso sí, no se le borra a uno nunca. Inolvidable, claro, y para un pelado que estaba empezando a explorar, digamos, el conocimiento y eso, pues fue una... No, yo y- quería ser piloto de helicóptero. esa primera montada en helicóptero fue Genial. única. O sea, Entonces, pues yo llegué allá y entonces dije, me voy a estudiar helicópteros. Y sí, alcancé a llegar hasta Aerocentro, hasta la sede, pero valía mucha plata. llegué a la entrada y me Hasta ahí devolví. llegué, mi carpeta y tal, pero no Con la pude más. información y bueno. Sí, Claro, gracias. pues, yo mejor soy periodista. Sí, no. Entonces, un día venía en la buseta y mire, Colegio Superior de, De Telecomunicaciones, Telecomunicaciones. hágase productor y locutor de radio y televisión. Televisión. Chapinero, 13 con Sí, 45. yo dije, las cámaras, el sonido, esto es lo que yo necesito. Me bajé ahí. Pero usted ya había tenido algún contacto con micrófonos, con alguna Sí, joda de esas. O... Yo le contaba Sí. al micrófono a ella que Con un megáfono. Un megáfono. Con un megáfono. en esos pueblos hacían lo que se llaman los intercolegiados. Entonces venía Cumaribo, venía Puerto Carreño, o íbamos nosotros, Santa Rosalía la Primavera. Entonces nos correspondió, la sede era Santa Rosalía. Y Coldeportes le entregó a Coldeportes Departamental un megáfono con una campana así de grande, una vaina tronada durísimo. Y llegó ¿cómo se llama? El árbitro de básquet, nos lo cargaba. Y señoras y señores, y claro, todo el mundo. Y me fui Oropesa. acercando. ¿Quiere hablar? Listo. Y me lo puso, resulté yo con el megáfono y le quité el peso al tipo y yo era El speaker El oficial. speaker. Hoy el El speaker speaker. oficial era el chismoso oficial del pueblo, ¿verdad? Y ahí fue mi primer contacto con micrófono. Pero en esa época ya la voz le salía así y tal. No, yo no ruda y sabía de todo. eso, me salía natural. Pero, ok. pero yo siempre he Pero- pensado que hay que tener un talento en la voz. O sea, la voz se trabaja, Sí. la voz se educa, pero hay que tener un talento. Sí. ¿Alguien le dijo en ese momento, uy, usted habla bien o Sí, esto puede todo. ser suyo? Empezando con mis Bueno. compañeros de curso. Ah, Oiga, bueno. hermano, qué bueno, qué chévere, felicitaciones. Y todo el mundo, y los señores de Coldeportes, y entonces ya me llevaban para basquetbol, para microfútbol, vamos al estadio. Ah, no, ya había hecho sus Ya, pinitos. Claro, y después Estaba entonces vengan a familiarizado. Coleo. Sí. Ahí inició en ese pueblo La narración de la colegio. narración del coleo, en las fiestas patronales del pueblo. Ahí empezó el tema, pero me desvié porque usted quiere saber es cómo llegué a Villavicencio. Sí, sí, sí. Bueno, No, pero vea que todo eso hace parte de cómo De la historia de su fue la historia. llegada. Ah, bueno. Entonces, Colegio Superior de Telecomunicaciones. Llegué allá, el profesor Jorge Adelmo Suárez era el profesor de locución, entonces nos dio los tips para impostar la voz y la respiración y todo aquello, y yo fascinado. Eso era un mundo también. Fonética francesa, fonética inglesa, digamos de las clases que uno dice, esto fue definitivo. Nos enseñaron un poco de consola y este tema de televisión también nos enseñaron, y yo, hijo de doña Ana Luisa Oropesa, con muchas limitaciones económicas, pero gracias a mi esfuerzo, yo trabajé en una fábrica de muebles, lijando madera y todo eso al comienzo. Cuando la gente abajo se enteraron de que José David Oropesa, Pato Oropesa, porque me dicen allá Pato, ya les cuento de dónde viene lo del Pato. Pato Oropesa es locutor, va a ser locutor. Wow. Pues Un todo- personaje además en el pueblo. Por favor, pero la gente decía, no puede ser posible que ese muchacho tan repobre, hijo de doña Ana Luisa, Sí. la señora tan esforzada, Esté estudiando por esté allá. estudiando, a ese muchacho hay que ayudarlo. Ah, chévere. Y yo había tenido unos maestros en el Colegio Camilo Torres de Santa Rosalía, que todos eran pedagogos. Y todos los días, en todas las clases nos decían, usted tiene que ser profesional.
usted tiene que ir a la universidad, usted tiene que ir a la nacional, usted, y entonces nos guiaban. Los incentivaban ahí todo Claro, el tiempo. y toda esa generación de la década del 80, todos fuimos profesionales. Entonces, ¿qué pasó? Ese muchacho está estudiando. Entonces, el alcalde de mi pueblo enseguida me contactó. Un profesor que yo quiero mucho, que el profesor Luis Arturo estaba en San Carlos de Guaroa, me contactó y me hice mis 2 primeros festivales. Yo me ganaba en la época, creo que eran 192.000 pesos del sueldo mínimo de la época. ¿Sí? Sí. Y ahí me pagaron, allá en Trinidad, un tipo me llamó, me dijo, ¿qué hubo? Le digo, Ñana, sí señor, ¿está estudiando? Sí señor. Dijo, hermano, yo necesito ayudarlo, ¿cómo? Venga y me anima a la feria. Le dije, pero claro, ¿cuánto es? Le dije, no, lo que usted me dé. Sí, claro, ahí. Y bueno, listo, Cuando sí señor, salió el cheque. 700.000 pesos. En esa. Un billetal. No volví, yo no volví a la fábrica de muebles. Eso es lo que Ya con eso cuadró Al siguiente mes, San Carlos de Guaroa. ¿Cuánto es Claro. lo suyo? 500.000, listo. Ok. ¿Y en qué cuántos semestres había hecho en el superior? En el superior, no, yo ya, bueno, cuando comencé, Sí. pues iba en segundo semestre apenas. Eso fue rapidito que Segundo lo de empezaron a tres, ayudar. ¿De 3 o de 6? Allá Cinco, eran cinco. Yo Yo hice cinco. 5 y dependía del horario en el que uno estuviera. Yo hice 4. bueno, yo estaba en la tarde, noche, entonces fueron No, 5. yo sí estaba en la mañana. Entonces 4. 4. Sí, bueno, el dato fue que yo terminé eso y pasó que yo dije, ya con esto yo, mejor dicho, y con ese Esto caudal, es lo mío. con ese caudal dije, pues, Claro. entonces siguiente Santa Rosalía, Puerto Carreño, Trinidad, en fin, me empecé a mover, San Luis de Palenque, entonces ya era el señor locutor. Entonces después un amigo mío que quiero muchísimo, que es un entrañable amigo, también de Bocas del Pauto, esforzadísimo, Franklin II García, fue parlamentario. El tipo me ubicó y me invitó un día a la oficina y me dijo, hermano, estamos consolidando un movimiento político para el Bichar. Se llama Renovación Liberal del Bichar y yo lo necesito a usted porque es con la gente de allá que vamos a hacer. Claro. Y yo me metí en ese tema. Y bueno, como las semanas le digo, venga, ¿y usted qué va a hacer? Sigue estudiando. Este tipo era catedrático del externado. Era tan bueno que terminó su carrera y lo nombraron profesor. Hoy día dicta clases en el externado, en el Rosario y en los Andes. Uy. Es una eminencia. Bueno, el hombre me llevó y me dijo, usted tiene que ser profesional. Y dije, ¿yo con qué plata? Si ya sabía que el externado era carísimo. Y dije, no, usted lo gane. Y entonces fui al externado, el tipo me ayudó. Esa vez había un llanero, el doctor Merchan era el jefe de admisiones, señor que era de Tame. Le digo, doctor Merchan, mire, este muchacho, iré por las ilusiones que yo vi. También quiere ser profesional de eso. ¿Cuánto tiene en el ICSES? Dije, 296, doctor. Dijo, está sobrado. La universidad usa existe 250. Y sacó, y llene este formulario y venga. Y ahora el pago. Y ahora la platica, pa. Doctor Luquita, nos vemos en la cafetería. Luquita era un profesor de Derecho Romano. En la cafetería, Luquita, necesitamos un cheque para este muchacho. Como lo que usted me hizo a mí, me prestó, me dio un cheque en blanco para un pagaré. Llené el pagaré y a la semana Oropesa estaba estudiando en el externado. Wow. Y como venía ya del locutor del superior, Ya traía. me granjeé la presentación oficial del externado. Yo fui un presentador oficial del externado. Me pagaban 20 Rebuscador este muchacho. 20.000 pesos con unos cheques así de grandes e institucionales. Era más grande el cheque que la suma. Y con eso iba abonando Pero a claro, su, yo a lo su iba deuda. amontonando y me inauguraron con una vaina increíble, que fue un 11 de noviembre, se llamaba Concierto para Cámaras, con el grupo Sincopando, en homenaje y a la memoria de los magistrados caídos en el Palacio de Justicia. Casi con nada. Ya una vaina de mucho No, más mucha glamour altura. por Sí, favor. claro. que el Estaba- Festival de Trinidad. Yo venía con la voz del locutor y tal, de corbata, y me entregaron el libreto. Y yo me hice tras bambalinas, como es costumbre, saludar Sí. músicos, y de pronto hice así, ¿y quiénes estaban? Todos los expresidentes de Colombia, el doctor Inestrosa, Dios. la doctora Emilsen de Cancino, el doctor Cancino, y de ahí para allá, todos Reyes Echandía y toda esa gente, vestidos de negro, de corbatín y de un clavelar. No. Me empezó a hacer así. Cambió Claro, el escenario tuvo que haber sentido drásticamente. pánico. Dios mío, ¿yo en qué me metí? Entonces el señor me vio y como todo músico dijo, usted lo que está nervioso, tome un Tome. Ellos tenían ahí Me el pasó un antídoto. pategarra así que me quemó de Brandy Domecq. Eso es Está bravísimo. bravo. Tarán. Y me afirmé. Antes de salir, llegó una nota de la doctora Emilsen de Cancino.
la segunda desesternada, un poema. Mis muertos, mis dulces muertos que no morirán, pues una cosa lúcida, muy bonita. Lo leí, arranqué con eso, saludé, di la entrada y presenté el grupo. Entonces, las obras del grupo estaban en latín. Yo dije, Dios viene a escribir, latín es muy pobre. Hagamos una cosa. Yo de latín, sí. Ni latín de boca del Pauto, sí regular. Yo sé si cuál y pauteño, pero latín no, hermano. Eso no me lo dieron en el colegio superior. Entonces le dije, mire, le propongo algo. Ustedes anuncien 3 canciones, las sacan, paran, anuncian las 3 siguientes y ya. Digo, fantástico, nunca lo habíamos pensado así. Sí. Qué bueno. Y entonces yo los presenté, leí toda la parte argumentativa, el contexto y los solté. Se fueron fabulosos. Al final salí, despedí. Les habló José David Oropesa, recogí mis papeles, me bajé. Y cuando me bajé las escaleras, el doctor Inestrosa se volteó, rector de la universidad. Me dijo, excelente voz, maravilloso, bienvenido al Externado. Y dije, doctor, qué bueno que le guste mi trabajo, muchísimas gracias, muy bien. Estoy debiendo el semestre. Excelente. Aquí endeudado, Me pero... dijo, excelente. Y le dije, doctor, muchas gracias. Yo me había podido quedar más, pero yo, del miedo que tenía, Desde los porque nervios, yo sabía la evidencia que era ese señor. claro. Sí, que sabía yo no sé cuántos idiomas y además Franklin me había hablado mucho de él y la grandeza del Externado estaba asignada por él y por su gente de atrás, su papá y demás. Bueno, Franklin estaba muy pendiente de mí arriba en la biblioteca. Yo salí con mis papeles, lo busqué y me dijo, ¿cómo me le fue? Le dije, pues, ¿cómo le parece que el doctor Inestrosa me saludó, me estrechó la mano y me felicitó? Cuando le dije así, ese man abrió los ojos y me dijo, no puede ser. Dije, sí. Dijo, hermano, me abrazó, me dijo, usted es muy bueno, hermano. O sea, Inestrosa, ¿el hombre poco de esas cosas o qué? No. Dijo, es que Inestrosa no elogia a nadie. Sí, claro. Porque por encima de él no hay nadie. Inestrosa es formado en las escuelas de oratoria de Italia, de Roma, de Europa. Pucha, claro. Es Hombre estaba por encima es- del bien y el mal. Sí, claro, ¿no? Y la capacidad de oratoria, y así era. Pues el tipo me felicitó. Entonces, cuando llegué aquí, ¿cómo llegué aquí ya digamos, estudiando en el Externado, vine a hacer los primeros mundiales de coleo. Yo hice televisión para el primer mundial de coleo de Luis Eduardo. Como en el 98 tal vez, ¿no? Sí, eso fue como en el 98. Pero además ser narrador de coleo, yo digo, uy, no, eso son jornadas extenuantes. Claro que eso ya es otro nivel. O sea, la voz tiene que ser, o sea, Sí, ¿y muy cómo, duro. y cómo te lanzas a eso así tan, uy, no, me parece que, no, eso me parece Acuérdese muy duro, o sea. que yo venía con un poquito de escuela del pueblo. Ah, bueno, Y sí, los pueblos, porque todo sí, pueblo sí, sí. tiene los invitados especiales, la papayera, la alborada y tarde de toros. Tarde de toros. Entonces yo había hecho alguna escuelita ahí en el tema. Entonces yo llegué y Julio Eduardo me llamó, me ubicó, yo bajé, hicimos el pasó el y para Bogotá, el segundo volví hasta que terminé la carrera. Terminé la carrera, entonces me pasó algo muy duro. Yo estaba trabajando en la 9 Millonaria en esa época. Bueno, finalmente se me acabó el contrato, yo salí, tenía unos ahorritos, iba a aprovechar la medicina prepagada que teníamos todavía, que era vigente, entonces me fui a hacer un chequeo, salí, cuando salí de ahí tomé un taxi y me hicieron el paseo millonario. Pero mire que gracias al cielo fue lo mejor que me pudo pasar, porque vine a parar la carrera acá. Vine con todo el trasteo y me puse acá del miedo de Bogotá. De seguir en Ah, usted Bogotá, no, claro. me voy Cogiste para algo miedo más a tranquilo. la ciudad. Yo me voy para allá porque mi sueño era, de hecho yo hice prácticas en Radionet, ¿se acuerda? Porque mi La sueño de era que Yamid era- Amad, claro. De Yamid Amad, con Ho Chi Minh, el profesor José Domingo Hernán. Me llevó allá y estaba haciendo una cosa fantástica, una escuela muy buena. Pero entonces, como perdí el trabajo, entonces dije, no, me voy a acomodar y voy a ver cómo sigo y entro a Caracol. Pues no, vino el Paseo Millonario y me Y encantó. dijiste, no más Vine acá a en dar Bogotá. aquí, y entonces sucedió que en el pueblo, en Santa Rosalía, se entró esa época la guerrilla. Ajá. Y entonces Boca del Pauto entró en mucho susto y mi familia se vino para Villavicencio. Para Nos sacamos una casa, vivíamos todos ahí. Y un día mi hermano Paterrastra me dijo, venga, Ole, vamos porque la escuela de no sé qué, están unos niños aprendiendo a colear. Entonces, ahí está el gobernador. Y está el sobrino del gobernador. Para la época Lucas, ¿sí? Sí. Pues Está Carlos recién Torres. llegado. O sea, en el 2000. Pues, tran. Entonces llegué y yo me fui, vamos, yo estaba en Granada, nos fuimos. Y sí, en efecto, estaban los muchachos, eso era un domingo.
Y empecé yo a narrar. Pero yo ya había escuchado que iban a traer a Simón Díaz, a Freddy Salcedo, a la gente para el torneo. Para el torneo. Y yo empecé a cantar canciones de eso. Animar y a cantar, animar y a cantar, animar y a cantar. Sí, señor. Le narré a los muchachos y Lucas, esa vez gobernador, cruzó la manda y se subió al palco de transmisión con una botella de aguardiente. Buena, señor gobernador, ¿cómo me le va? Bien, sí, señor. Me tiene sorprendido. Me dijo, ¿usted quién es? Ah, bueno. Le dije, mucho gusto, soy fulano de tal, soy comunicador social y, bueno, vengo bajando de Bogotá, yo soy de Bocas del Paucha. Me dijo, no, sigue. Le dije, sí, señor. Dijo, hermano, ¿pero usted es cantante? Le dije, no, señor. Lo mismo que le respondí, no sé. Hago del canto un elemento de la animación que lo estoy probando a ver cómo funciona. Dijo, ¡fantástico! Una mezcla Hermano, buena. tomémonos un trago. Porque Oropesa me explicaba eso antes de que empezáramos a grabar. Es que yo canto mientras animo. Y entonces es una combinación que Claro, uno en claro, el público, o sea, chévere, Eso eso es un un plus. performance diferente. Sí, Total. claro. Entonces, ojalá, atrapa. Entonces, ahí me dijo, mire, hermano, yo soy el gobernador del Meta, que me encanta su trabajo, vamos a trabajar. Y sacó y me dio su tarjeta con su número privado. Grabe mi número y lo voy a necesitar. Porque viene y me habló lo del torneo y todo ese tema. Sí, señor, eso era un domingo. El lunes me llamaron. Me dijeron, oiga, venga, pariente. Me llamó Orlando Maña. Me dijo, pariente, ¿usted es Eliva Álvaro? Le dije, sí, señor. Me dijo, no joda, somos de la familia. Le dije, sí, señor. Me dijo, hermano, es que vamos a hacer una vaina. El gobernador quiere algo que decir, sacar unas cosas fuera, digamos, no comunes. Y entre eso estamos hablando de hacer el trabajo de llano. ¿Usted se le mide a narrar trabajo de llano? Le dije, pero claro. Me dijo, ¿qué necesita? Le dije un caballo operado, un micrófono y una buena música y ya, no más. Ah, o sea, usted entró con show a caballo y toda la vaina de una. Claro, y me tocó la responsabilidad de generar, digamos, la narrativa del trabajo de llano. Trabajo de llano. Y Lucas, como era tan amigo de los medios de comunicación, ese día trabajó a todo el mundo, medios nacionales, internacionales. Oiga, pero a propósito de medios de comunicación, Lucas le dijo, seguramente va a haber un poco de recelo por su llegada por acá. Ah, sí, porque me lo advirtió. Me lo advirtió. Dijo, yo tengo unos amigos que les va a dar mucho celo, pero usted no les pare bolas. Usted hágale. Hable conmigo. Se haga lo suyo. Y me los nombró. No los voy a nombrar aquí, por favor. Pero no, tranquilo, que eso es natural. Me dijo. Es natural porque pues usted viene de la academia, usted es joven y todo el tema. Y me lo advirtió. Entonces yo ya estaba advertido. Y sí, yo sentí se juntaron todos, me arropeaba. Me acuerdo de Vallillo, que en paz descanse, que después me dijo, mira, usted no sabe por qué. Él me dijo, la madrina de caballos, habló de la madrina de caballos. Entonces yo hablé de esa madrina, hablé del padrote. Entonces me dijo al aire, usted no sabe, la madrina de caballos es una cosa, el atajo es otro. Entonces a mí me dio tristeza, entonces me le fui. Le dije, venga, don Álvaro, usted es un hombre de muchos años. Y usted es un hombre que podría ser un maestro para mí. La norma de la radio indica que si uno se equivoca, llama al amigo en privado y le dice, mire, Sí, se equivocó, claro. pero no me eche al aire. No lo ridiculiza al aire, o sea, no hace eso. Era bajarme la caña. Claro. Además, Álvaro Coronel Mancipe, Vallillo, un tipo también tipazo. muy Una eminencia. eminencia en el tipo- tema del El folclore. tipo me dijo, y luego, ¿usted quién es? Me dijo, ¿quién es su papá? Le dije, mi papá se llama Álvaro Pérez Taras. Yo dijo, no jodas, ese es mi gran amigo. Y me brincó el viejo y me abrazó. Venga, Y eso me pues, dijo. Bueno. te resultó Yo con Álvaro- familia casi por acá. Alvarito yo le narré unos toros coleados en Paz de Ariparo, parrandeamos. Bueno, me echó todo el cuento y de ahí me empezó a querer. Y entonces él como que amilanó todo lo otro a sus compañeros. Se ganó uno y listo. Bueno, pero a propósito de Sí, el yo quiero- performance, sí. que pase el 4. Que pase el Que cuadro. pase el sinvergüenza. Desgraciado. Vea, El sinvergüenza. Sí, para que nos hoy yo regale aquí. hoy yo lo voy a Ay, acompañar. no, Ah, Fer, bueno, ay, entonces, no. entonces Zapatero a su zapato, por favor. Oiga, Oropesa, con Oropesa, yo fui segunda voz de Oropesa, no, ahí donde tú ¿Cómo me ves. así? No sé si Oropesa se acuerda hace como unos 2 años. Pero pesa, si no se acuerda, no lo vaya a hacer quedar mal que estamos En al Cabullaro, Pero lo de Vallillo, no es cierto. No haga eso. en Cabullaro, en unas fiestas donde estuvimos en una parranda por ahí, en el patio de una casa, y yo le hice la segunda ¿En vez Cabullaro o en...? No, en Cabullaro, la muerte del Rucio Moro. Ah, sí, Que nos, bueno. sí, que nos ¿Pero reunimos fue en ahí. Cabullaro o en San Carlos de Guaroa? No, en San Carlos de Guaroa. De Guaroa. San Carlos de Guaroa.
Y además terminamos de cantar el Rucio Moro, porque yo era la segunda voz de José David. Y llegó... El Rucio Moro no tiene segunda voz. Ahora terminamos y Fernando le llamó la... cortamos Venga, acá. Muchas gracias. Este capítulo no va. Y terminamos de cantar el Rucio Moro y llegó... Uy, se me olvidó. ¿El Cholo? No, el que canta... Reinaldo. Ah, Reinaldo. Sí. Llegó Reinaldo a saludarnos ahí porque pues estábamos con otros personajes y tal. Sí, sí, sí. Y llegó el hombre Sí, me a acuerdo. saludarnos. Me elogió ahí la segunda vez y todo, pero Qué bien lo haces. qué bien lo Sí, haces, sí. muchacho. Bueno, Pero ¿qué Sí, que nos vamos? regale alguito. Échenos algo ahí a ver de lo que... pues desde de lo el año- poquito que ustedes saben. Desde el año 2000 llegué aquí y me subí a esa tarima y gracias a Luis Carlos y a toda su familia, la doctora Marisa y todos ellos, que fueron mis padrinos y son mis padrinos todavía, yo estoy desde entonces, aquí. No me he Porque voy bajado. bajando, porque uno es de donde tiene sus muertos Sí, enterrados. sí, sí. Usted Pero de la aspira tarima a no se ha llegar ahí. bajado, de todas Y mismo- maneras. ¿cómo? De la tarima no se ha bajado. No, todavía no. Y mientras el cuerpo aguante, seguiré ahí. Seguiremos Pero pues yo digo que yo voy a parar mis últimos días en Bocas del Pauto, una tierra que amo profundamente porque allá está. A tu tierrita. Allá La quedará historia con el su cuatro. carnita y sus huesitos. Claro que sí. Bueno, no lo diría tanto así, pero pues sí. Pues sí. Mis saberes terminarán allá. Terminarán allá. Mi historia. Este cuatro, que no. Nadie se lo ha tocado. Así venía. Alguien lo tocó. Fernando estaba que lo tocaba, pero... Más o menos. Bueno. Óigame, la historia con el cuatro, yo aprendí a tocar cuatro. Bueno, no toco cuatro realmente. Charrangueo el cuatro para mi Charranguea gusto. ese cuatro. Curiosamente no fue en el llano, fue en Bogotá. Cuando sufrí el desarraigo, se me despertó un profundísimo amor por la música llanera. Claro. Sí, eso pasa. Eso le Total. pasa a uno comprar siempre. un método, un cuatro, y allá en medio de mis lágrimas y mis Oiga, recuerdos. ¿por La qué le soledad. pasa a uno a eso? Cuando yo me fui a estudiar a Bogotá, había un señor que se hacía en la esquina cuando yo salía de trabajar y tenía un arpa. Pero a mí me tocó dejar de pasar por ese lado porque Cada yo vez que la- lloraba sí, todas claro. las veces que pasaba por Por el ahí. desarraigo. Y cuando estaba acá en medio le podía cuidar al arpa. Pero una cosa terrible. Y esta historia se la he escuchado a muchas personas. Sí, claro. Es eso, el desarraigo. El desarraigo, porque es que ya la gente come distinto, habla distinto, viste No. distinto, el clima es distinto, no, eso era muy tenaz. Y el transporte, ¿no? Sí, no, además, Cuando uy, nos no. enseñaban a coger bucetas, No, nos es que decían, Bogotá ahí tiene es- su buceta y se ¿Cómo? pasaba y uno no alcanzaba a leer. Pero ¿a qué hora? Sí, sí, así es. Bueno, entonces ahí aprendí más o menos a lo del cuatro. ¿Y qué cantamos? Haga la segunda. No, sorpréndanos. Me gusta mucho la tonada llanera. Soy un seguidor ver. de Simón Díaz. A ver. Entre otras cosas, estuvo aquí en el departamento. Una canción que se llama Así pintaré mi llano. Quien pudiera al arco iris robarle todo su encanto para pintar en un lienzo la belleza de mi llano y confundir con la tarde aires de un amanecer y en alas del horizonte el te quiero de un querer. Pintar el sol más bonito que cobija mi llanura de esplendor y de esperanza para el indio y su guarura que espera con ansiedad un consuelo a su amargura. Eres bonita, mi llanura, con sus garceros de mañanita. Eres bonita, mi llanura, con sus garceros de mañanita. Ay, Oh, bien. Sí, pero total. hay peores, dijo una amiga. El chino no, hermosa. aguanta. Además, hermosa la canción. Sí, está muy bonita. Es un Preciosa. homenaje al llano porque uno hoy interpreta, digamos, el lugar donde uno nació. Verdaderamente somos privilegiados, hermano.
Sí. Estamos, a pesar de las circunstancias, digamos, tenemos tiempo para sentarnos a esto. Claro. Hay lugares en el mundo que ni No se siquiera puede, eso pueden hacer. no hay espacio para un Es quinto, un para un café, lujo para así. y los paisajes, el tema de las aguas, el tema de la abundancia. Nosotros somos criados en la abundancia. Abundante. Bendito Creo Dios. que de eso tenemos que En hablar. vegetación, Sí, en todo, muchas cosas. Paisajes, Paisajes. aves, en fin, y gastronomía. Y lo inexplorado que estamos, porque fíjate que el departamento del Meta es el departamento líder y yo amo el departamento del Meta porque me lo ha dado todo, entre otras cosas, mi familia, pero de aquí para abajo es que queda todavía por explorar. Así Ir al ¿cómo se llama? Al Parque El Tuparro, eso es una cosa extraordinaria, ir al Orinoco, ir a esas sabanas inundables del Arauca, a esa majestuosidad de espejos de agua, que son ciclos del agua precisamente, pero que dentro de ella hay una cantidad de ecosistemas. Además que son paisajes inexplorados. casi que únicos en el mundo, ¿no, Únicos. José David? Sí, tenemos similitud con Brasil también, que tiene El Cerrado. el Cerro Matoso y lo que llaman ellos el Pantanal, que son más o menos iguales y hay las mismas aves y está el chigüire y está el caimán negro y todo ese tema. Pero hermano, realmente Colombia es un país maravilloso. No, eso sí es. ¿Y usted también ya dice capibara o sigue siendo chigüiro? Bueno, no, chigüiro. Oh, chigüiro. Chigüiro, ¿no? De hecho parte de la opción gastronómica en el llano, pues es esa, El ¿no? chigüiro. Con usted nos hemos pasado muchísimo, hermano, porque es un Porque es invitado un conversador al que- además. Pero Qué pena nos- que no los dejé hablar. Pero no, pues esos son los riesgos de invitar a un locutor. Sí. Pero nos queda el tema de la gastronomía, que además usted también tiene un buen capítulo para eso. Nos queda hablar de su hijo de 2,50 más o menos. No, dos. ¿Los dos? Juan David, 2,2, sí, saludos, hijo basquetbolista. Tengo ¿O? 3 muchachos en 2 tiros. Madre. El segundo fue doble. Sí, sí, sí. Morocho, como dicen los venezolanos. Y nos queda mucha tela para cortar, porque usted además ha compartido tarima con muchos artistas. Y además debe tener unas historias, mejor dicho, únicas. Sí, claro. todavía. Muchísimas, Ahora es que falta muchísimas. Dios la vida. José David, pero nos queda el compromiso de una segunda parte para sentarnos acá a seguir hablando carreta. Hagámosle. Hermano, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y espero Muy que bacano tenerlo por acá. los televidentes Chévere. nos soporten. Muchas Total. gracias, muy amables. Siempre agradezco muchísimo porque qué bueno poder conversar con los amigos. Sí, chévere, Sí, chévere. Estos son espacios bacanos. Dianita, muchas gracias. Gracias a ti y gracias a Oropesa por este programa tan especial. Y que se queden ahí vacilándola. Directo, vemos directo y con sabor. Suscríbanse. Chao. Suscríbanse, den like, comenten, compartan. Chao.